¿Qué tal, Fer, Jacobo? ¿Cómo están? Muy bien, muy Bien, bien. Javier. Qué bueno, ¿cómo la pasaron este, estas fechas, este 24 y 25? Dionisíacamente, yo diría, ¿no? Sería como que la forma más acertada de describirlo. Y yo Qué estaría bueno. completamente de acuerdo, sí. Qué bueno, me alegro. Pues el día de hoy nos encontramos aquí reunidos porque queríamos hacer un conservatorio sobre un texto, un libro que escribió Fernando Escárate llamado El lugar del analista, eh, editado por la editorial Samsara. Y pues queríamos presentar como las ideas básicas de ese texto, entonces queremos como ir hablando de ciertos puntos, a lo mejor en algunos puntos nos vamos a detener, en otros los vamos a ir articulando. Y no sé si quieran presentarse antes de comenzar, como, o decir algún dato más, algo. Pues, bueno, ya he tenido la oportunidad de estar anteriormente en tu programa, Javi. Siempre es un gusto poder estar aquí. Y pues bueno, para quien no me conozca, soy Jacobo Rodríguez Candes, practico psicoanálisis y docencia. Ok. Fer, ¿quieres agregar algo? Pues, pues sí, también con mucho gusto de estar aquí con ustedes, ¿no? Porque pues a los dos los conozco ya de bastantes años, ¿no? Hemos trabajado en algunos espacios y pues soy Fernando Azcárate, también practico psicoanálisis desde hace algunos años. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien. Eh, um, no sé si quieras como decir algo sobre el libro, como contextualizar a la gente o decir algo. Bueno, pues el lugar del analista, ¿no? Este libro, como pueden ver, acaba de salir, lo acabo de publicar, más o menos en septiembre, apenas por estas fechas de pandemia en las que hemos estado, ha tenido dos presentaciones, una presencial, la otra virtual, y pues esta les agradezco muchísimo, ¿no? Y pues, ¿qué les cuento? Es mi segundo libro y pues fue un libro que surgió a partir de justo de la pandemia, que me parece que la pandemia facilitó el acceso a otras lecturas, a otra escucha, a otras posiciones en relación a la clínica. Y pues fue de ahí que se me ocurrió escribir el libro, ¿no? Eh, eh, por supuesto, con algunas posiciones estaré de acuerdo, con otras no, ¿no? Y bueno, también es un libro que surge de un trabajo de cartel que tuve en la Escuela de la Letra Psicoanalítica, de la cual soy miembro, y de la cual, pues, Jacobo es el dueño, ¿no? Es que los dos pertenecemos, somos miembros de la Escuela Psicoanalítica, de la Letra Psicoanalítica. Y por ahí se dice que el dueño es, pues, no sé, ¿no? Alguien que se les antoja, pero pues Jacobo es el dueño, la verdad. Yo lo sabía, pero revelación máxima. Tan Jacobo es dueño como yo, como muchos compañeros muy queridos con los que estamos, ¿no? Sí. Pues en líneas generales de ahí partió la idea de este libro. Me gusta mucho cómo comienza y me parece que un punto central y fundamental que alrededor del cual se van a ir articulando cosas es esta frase que haces desde un inicio. El analista nace del dolor, no de vestir de cierta forma y tampoco de haber adquirido algún saber específico en la universidad. Y me parece que de ahí se arranca a una cuestión muy interesante y es qué es lo que forma al analista, porque solemos pensar que son las instituciones, que es la academia, el asistir a diplomados, el tomar algún curso, tomar algún seminario, o tener como cierto perfil o cierta esencia, ¿no?
Y creo que tu trabajo viene a cuestionar precisamente eso, ¿no? O sea, el psicoanalista no es alguien que se forma o que está acreditado por una universidad o por una academia, sino que es alguien que, dirás más adelante en el texto, se forma en el saber textual, en el saber de la transferencia. O sea, no en un saber referencial, académico, de, de trabajo de investigación, quizás se me ocurre, sino más bien algo que sucede en la clínica psicoanalítica. Así es, así es. Bueno, ya con esto que dices mucho, ¿no? Eh, bueno, estamos muy acostumbrados a pensarlo como lo planteas, ¿no? A que va a ser o un grupo de analistas, una asociación, una sociedad, un posgrado, lo que va a terminar haciendo que alguien devenga analista. Yo no digo que estorbe, esperemos que no estorbe, ¿no? Pero no necesariamente por estudiar psicoanálisis en un grupo de estos, ya se ocupa el lugar de analista. Me parece que es diferente, ¿no? Que son diferentes las cuestiones que están en juego. Bueno, a mí me tocó una época en la Universidad del Claustro de Sor Juana en donde en la licenciatura había mucho psicoanálisis. Y pues salíamos formados como psicólogos con ese sesgo, ¿no? Con ese matiz psicoanalítico, pero no necesariamente por haber estudiado eso, pues alguien es psicoanalista, ¿no? Y bueno, ejemplos hay muchos. Se me ocurren dos así de bote pronto, Zizek, Derrida, ¿no? Que son estudiosos del psicoanálisis, pero no exactamente psicoanalistas, no practican el psicoanálisis como tal. Ahora, pues ha surgido toda una vertiente en donde pareciera que solamente por investigar se hace uno psicoanalista. Escuchaba alguna vez a alguien decir, soy psicoanalista porque investigo, yo me analizo porque sufro. Sí, pero es que si no te das cuenta de lo que sufres, por más que investigues, no vas a poder tomar esa posición. ¿Sí me explico? Por cuestiones propias de cómo funciona el psicoanálisis. Cualquiera puede investigar muchísimo y qué bueno, ¿no? Pero no me parece que eso sea lo primordial. Freud, pues no leyó a Freud, ¿no? O sea, no tenía un texto que investigarle a Freud, porque pues Freud, no sé, cuando escribió la interpretación de los sueños, no había escrito el yo y el ello como para decir, voy a leer el yo y el ello a ver qué encuentro, ¿no? Como que hay algo que me parece muy específico del psicoanálisis. Hay algo que, con respecto a lo que mencionas, y también la acotación que hace Javi, que a mí me llama mucho la atención. Tiene añísimos que lo llegué a leer un poquito entintado con un texto de un colega, Otto Rodríguez, ¿no? No Otto Rank, ¿no? Otto. Que hablaba sobre todo, ¿no? Con la postura tan distinta, tan diferente que hay entre psicoanálisis, psicología, específicamente clínica o terapéutica, en torno al dolor, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, ¿no? En psicología, obviamente, pues tampoco digo que sea malo, ¿no? Simplemente son como áreas que se suelen entremezclar, pero son bastante distintas, ¿no? En psicología parece que hay una suerte de ortopedia, ¿no? De ortopedia que intentaría suprimir todo esto que, entrecomillado, denominamos como negativo, ¿no? Diagnósticos, ¿no? Tristezas, dolores, sufrimientos, etcétera. Y hay como una tendencia remarcada a eso, ¿no? A hacer una ortopedia, ¿no? Una ortopedia que intentaría como que medianamente dar herramientas, ¿no? Para que el sujeto o la persona más bien que está dentro de ese tratamiento pueda liberarse de esto, ¿no? Sin embargo, creo que la postura que tiene el psicoanálisis ante el dolor
es bastante diferente, ¿no? Me parece que también es una de las cosas que me gusta mucho acotar de este texto, ¿no? La postura que hay frente a un dolor, a un sufrimiento, es bastante distinta, y también las posibilidades que esto abre son muy diferentes cuando se juega en el campo del psicoanálisis. Incluso en la formación del analista mismo, ¿no? La posición que uno ocupa frente al dolor es distinta a cómo se forma un psicólogo del yo, por ejemplo, ¿no? O sea, que justo haces este pasaje, ¿no? De Wilhelm Reich, por ejemplo, de cómo proponía esta cuestión de las corazas, de ir superando corazas, o todas las teorías que hubo sobre fortalecer al yo. Y justo la frase con la que inicias, que por eso me parece que es tan potente, es: el analista nace del dolor, no de huir del dolor, digamos, a través del fortalecimiento del yo, o de superar este estado, ¿no? De dolor a través de fortalecer al yo, sino más bien en medio del dolor. Ahí, ¿no? Ahí es donde encuentra como su punto de anclaje para la posición discursiva que va a tomar. Eso, sí. Sí. Bueno, en psicología tenemos normas, ¿no? En psicología, digamos, clínica, como la hemos aprendido, porque estoy seguro de que los tres somos psicólogos de formación, ¿no? Pues tenemos una norma a partir de la cual podemos delimitar qué sería lo patológico, lo sano, la salud, lo normal, ¿no? Pero el psicoanálisis no surge de ahí, no surge de una norma preestablecida. Al contrario, si se fijan, lo que Freud hace es justo el movimiento inverso. A partir del síntoma, averiguar cómo opera digámoslo así, el pensamiento sano. Pero no al revés, no es a partir de lo que dice la norma ver cuáles son las desviaciones, ¿no? Sino más bien partimos del síntoma, y eso nos lleva a una posición literalmente bien particular. Porque, bueno, o sea, por nuestra formación como psicólogos pudiésemos decir que sabemos qué es una histeria y qué es un cuadro diagnóstico de histeria, ¿no? Pero ninguna histeria es la misma. No hay dos histerias iguales, ¿no? No hay dos neurosis obsesivas iguales. Entonces, ahí me parece que hay algo muy particular del psicoanálisis que ciertamente entre Wilhelm Reich, Anna Freud, empiezan a borrar esa especificidad del psicoanálisis. Empiezan a hacer, pues, cosas muy extrañas. Estaba pensando, justo cuando se constituye la psicología del yo y se pone el acento en esa instancia psíquica, en el yo, ¿no? No solamente se busca fortalecer al yo y fincarlo en relación a la realidad, lo cual es una locura, porque pues el yo no tiene idea de cuál es la realidad, sino que empiezan a hacerse trabajos directamente con la persona. Y si se fijan, si leen a Freud no trabajaba con la persona en tanto tal, sino con el síntoma. Como que me parece que ya hay ahí una diferencia bien particular, ¿no? Sí, porque también hablabas como en el libro haces una acotación de que la reflexividad del yo, o este proceso, digamos, de reflexión en el que se basan varios modelos terapéuticos, no permite precisamente la escucha de lo inconsciente, porque lo que hace es retornar como ciertas imágenes o cierta ilusión, ¿no? del yo, y estancarnos en ese punto. Claro. En cierta imagen tal cual, ¿no? Estamos muy acostumbrados, yo creo que es una herencia de Hegel, a la reflexión. Y si se fijan, coloquialmente decimos la palabra reflexión muy seguido sin siquiera saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Como si reflexión fuera sinónimo de pensamiento.
Pero reflexión es como yo me pienso a mí. O sea, es como yo he sido. Eso es una reflexión. Pero el problema de la reflexión es que si yo me pienso, si yo me pienso pensar, ¿no? Es en lo que pienso sigo siendo yo. ¿Se me entienden? Y ahí ya hay algo que se pierde. El psicoanálisis me parece que pone el acento en eso que se perdió. En eso donde yo ya no me reconozco. Porque, por ejemplo, ¿no? Puedo pensar cuando me titulé de maestría. Pues mención honorífica, pues mis padres muy contentos, todos mis amigos festejando, ¿no? Ahí sí me reconozco, ¿no? Ese sí soy yo. Pues claro. Muy conveniente. Pero, claro, pero ese recuerdo vergonzoso, espantoso, que yo no quisiera contarles, de ese no me acuerdo. Ese ni se los digo. ¿No? Y ahí en ese momento no me reconozco. Híjole, es que la regué horrible. Ahí no me reconozco. Ahí donde no me reconozco, me parece que está el psicoanálisis. Entonces no cabría en el orden de una reflexión porque no hay reconocimiento ahí. Claro, cuando me titulé y todos festejan, pues claro, ese sí soy yo. Pero donde no soy yo. Ajá. Me parece que eso es algo muy difícil del psicoanálisis. Sí, me parece difícil. Que es una apuesta bastante compleja, ¿no? Dado que efectivamente, ¿no? Estamos acostumbrados a las charlas o las intervenciones de yo a yo, ¿no? Y lo que apertura el psicoanálisis es una escucha a otra, ¿no? Continuando con el texto, pues igual desde la introducción, ¿no? Desde la primera parte, se hace hincapié en eso, ¿no? De, ok, pues, ¿cómo es que alguien deviene psicoanalista? Y a qué saber poder, entrecomillado, ¿no? Sostenerse con respecto a, para poder colocarse o ser colocado en ese lugar, ¿no? Perdón. Que evidentemente no es un saber referencial, ¿no? O sea, uno efectivamente, como hablábamos, no podría chutarse todas las obras completas de Freud, de Lacan, de Klein, ¿no? Aprendérselas de memoria y recitarlas de manera teatral, como cierta viñeta que algunos conocerán, pero pues, eso no específicamente es un conjunto de saberes que está muy bien, está muy padre, ¿no? Pero que no es específicamente lo necesario o lo absoluto para devenir psicoanalista. Claro. Claro. Y no sé, yo pensaba como en esta fórmula inicial del analista nace del dolor, hablábamos de que hay un diferente posicionamiento con respecto al dolor, pero también con respecto al saber, ¿no? Porque ahorita que están hablando del yo, o sea, sí, estamos acostumbrados a pensar desde la clínica del yo al yo, en donde lo que se da es como la transmisión de un saber objetivo, imparcial, ¿no? Que el terapeuta parece haber conquistado como una cierta esencia interior que lo vuelve apto para descubrir como esos puntos, ¿no? Del sujeto y curarlos, etcétera. Cuando me parece que Freud, incluso en sus mismas conferencias de introducción al psicoanálisis, dice, el yo no es una instancia confiable, no es objetivo, no es imparcial. Después, Fernando trae en este libro el texto de la negación, donde habla de cómo precisamente se constituye el yo alrededor de un juego de interiorizar lo que es placentero, rechazar lo que es displacentero y no reconocerse en ese lugar, ¿no? Rechazado. Y del cual también nos falta un cierto saber, ¿no? Luego tienes una frase en el texto que a mí me gustó mucho, me pareció como muy interesante y que da para pensar muchas cosas, y es, la verdad es aquello que le falta al saber. O sea, como que lejos de partir de la presuposición de que somos sujetos conscientes, imparciales, objetivos, cuando hablamos de nosotros mismos,
tú estás diciendo, no, hay una falta en el saber y esa falta en el saber es la verdad. Sí, 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 sí. Este, con el asunto del saber podríamos volver a la situación de la reflexión, ¿no? Porque si les digo, yo pienso que pienso en lo que sea, X, ¿no? El objeto que sea de mi pensamiento. Estoy haciendo una reflexión. Pero entonces, si se fijan ahí, lo que está fincado es la conciencia. Porque como soy Fernando, yo sé que soy Fernando y sé que estoy en México y sé que estamos en los últimos días de diciembre y entonces ahí se da la conciencia como tal. Pero justo el asunto del saber es que hay un saber que se sabe. Sé que sé muchas cosas, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Porque pues a fin de cuentas somos cultísimos. Pero lo inconsciente está en ese saber que sé. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo. Es Lacan quien dice que la verdad es eso que deja en falta un saber, ¿no? Es Lacan quien lo menciona. Y qué bueno que lo haga, ¿no? De hecho, lo toma de Hegel a su vez. Pero a ver, alguien viene y me pone un examen universitario, ¿no? ¿Cómo se llama? De opción múltiple, ¿no? Y entonces me pregunta, para Lacan, ¿qué es la verdad? Opción A, opción B, opción C. Pero es que si la verdad es lo que deja en falta un saber, ¿cómo respondo a la pregunta? Equivocándome, ¿no? Porque solo equivocándome daría cuenta de que ahí aparece algo de la verdad porque falla el saber. Porque falla el saber, falla algo de la cadena asociativa, falla algo de la cadena significante que constituye un saber, cualquiera que éste sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo respondería el examen? Es que se convertiría en algo muy loco, ¿no? Muy surrealista, ¿no? Es tanto, y pues, por supuesto que tiene que ver, porque es tanto como aquel que lee un libro sobre natación, y entonces en el libro aprende que hay un estilo de mariposa, de crawl, de qué sé yo, ¿no? Pero que no es lo mismo a echarse a nadar, ¿no? Que, pues, ¿cómo? ¿Cómo podría ser lo mismo? Entonces, bueno, habrá gente que puede investigar muchísimo y lo hará muy bien y qué bueno, ¿no? Pero si no se ha dado cuenta de, digámoslo así, de esa verdad que lo habite, pues por mucho que investigue no se va a dar cuenta, ¿no? Y menos si estudia física. Sí. Volvemos luego de una parada técnica. Voy a editar justamente esa parte para que no aparezca. Bueno, hablabas como de esta cuestión del saber y cómo no es un saber referencial lo que forma el psicoanalista, sino más bien algo que se construye en la transferencia en función de una falta también, de la falta de la verdad, del hecho de que la verdad no existe. Y como que en esa misma línea también introduces una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Que va encaminando como hacia el fin de análisis, porque tu libro va encaminado a eso, ¿no? Como a decirnos qué pasa también en un fin de análisis, o sea, qué se espera que surja de ahí, ¿no? Y al contrario de como otros modelos terapéuticos piensan, ¿no? De que se trataría de que el sujeto salga de ahí con un saber capaz de capturar la verdad y que además pues le viene de otro, ¿no? Como que es algo que aprehende con H del otro, ¿no? Aquí tú en el libro propones
que el fin de análisis consiste en encontrar que no existe el otro con no mayúscula que sepa. O sea que, bueno, para quien nos está escuchando, este otro con no mayúscula no necesariamente es alguien que está encarnado, ¿no? Que tiene no estamos hablando del otro como el prójimo, como Fernando, como Jacobo, como Javier, ¿no? Sino de esta instancia que puede ser Dios, que puede ser, actualmente que está como esta onda de los gurús, ¿no? De esto que trasciende a la figura del gurú, que no es el gurú, sino que va más allá del gurú, pero que se espera que sepa y que se espera que me diga qué hacer y cómo dirigir mi vida y cuál es la verdad, ¿no? Claro, les decía, pues es que hay un saber que se sabe, pues, sí, por supuesto que sí, pero también el descubrimiento de Freud es tan fuerte porque dice que hay un saber del que no sabemos, ¿no? No es una cosa mística, porque ciertamente hay gente que lo plantea como si fuera casi una cosa mística extraña, y es algo tan concreto como para retomar el ejemplo de lo que les decía. Usamos la palabra reflexión, pero no siempre sabemos qué significa. Y eso nos pasa muchas veces, todo el día, ¿no? Me parece que en un fin de análisis alguien se da cuenta de que hay un saber que no se sabe. No que entienda que hay un saber constituido completo y omniabarcativo. Tan eso no existe que la ciencia no lo puede plantear. Por eso hay biología, hay química, hay física, ¿no? Pues porque no hay un saber que lo abarque todo, ¿no? Que puede estar encarnado, como bien dices, Javier, puede estar encarnado en un gurú, puede estar encarnado en una religión, en una forma política, puede estar encarnado en una persona, ¿no? Que él es el que mantiene un saber total, completo, que no tiene falla. Y pues lo que vemos en un final de análisis, pues es que justamente eso no se sostiene. Porque incluso también en el psicoanálisis lo vemos. Tenemos, ¿no?, grandes figuras que están tocados por la mano de Lacan, ¿no?, que tienen sus asociaciones gigantescas y entonces dirigen transnacionalmente grupos de analistas. Pero es que eso ni siquiera es un grupo de analistas, porque justamente el conjunto de analistas daría cuenta de que no hay uno que sepa. Sabremos cosas, porque sabemos cosas, pero no hay uno que tenga un saber omniabarcativo, las respuestas a todo, ¿no? Sí, esa sería una marca de que alguien ha pasado por un análisis. ¿Qué es reflexión? Reflexión es que sé que sé. Yo sé matemáticas, yo sé literatura, ¿no? Entonces hay un saber que se sabe. Pero lo que muestra el psicoanálisis es que no todo saber es consciente, ¿ven? Y ahí me parece que hay algo que ha sido muy poco trabajado, muy poco elaborado. Porque pareciera cuando decimos no todo saber es consciente, pues que eso implicaría que hay un saber que sí lo es. Volvemos después de otra parada técnica por Zoom. ¿Estabas comentando algo, Fer? Sí, acerca del no todo saber es consciente. Pues que si escuchamos la frase así, si no todo saber es consciente, pues habrá alguno que sí, ¿no? Pero justamente ese caminito lógico que estoy planteando ahora, Lacan le cierra la puerta a ese camino. Le cierra la puerta a ese camino. Como para matizarlo un poco más. Bueno, si contratamos a un médico, pues esperamos que sepa, ¿no?
contratamos a alguien que debería de saber de medicina. Y si contratamos a un analista, ¿no acaso tendría que saber de lo inconsciente? Pero si el inconsciente es un saber que no se sabe, entonces justamente tendría que saber que hay un saber del que no sabe. Y para llegar a ese punto, pues habría que pasar por un fin de análisis, ¿no? De ahí la importancia de, por un lado, desmontar la reflexión, que nos encantan las reflexiones, son muy sabias, pero desmontarlas, ¿no? Para poderle dar lugar a la escucha a lo inconsciente. Si se fijan, entonces el psicoanalista ya está en una posición muy extraña, ¿no? Porque justamente el asunto es lógico. Decir la negación de un juicio universal, porque pudiésemos decir, ningún mexicano es flojo. Si es verdad o es mentira, ya lo veremos, ¿no? Pero si decimos ningún mexicano es flojo, por lo menos en tanto construcción lógica del enunciado, pues es válido. Pero si decimos no todo mexicano es flojo, pues eso implica que hay mexicanos que sí. El problema de esta lógica, así como la planteo, es que esos que sí tendría que mostrar cuáles son, para entonces esta cadenita enunciativa lógica sea verdadera. ¿Sí me entienden? Si digo no todo saber es consciente, en una lógica aristotélica estricta, pues eso implicaría que habría un saber que sí lo es. ¿Cuál? Pues es que no puedo mostrar que saber sí es consciente. No puedo. Entonces ese caminito hacia lo existencial queda cortado. Caemos en algo que es lo indecidible, ¿no? No podemos decidirlo. No podemos decir sí o no. ¿Existe o no existe? ¿No? Y eso me parece muy importante porque en ese agujero de saber en donde aparece la verdad, como bien decías, mi querido Javier, pues ese es el lugar del deseo. Justo ese es el lugar del deseo. ¿Qué pasa en un fin de análisis? Pues en tanto que se agujerea un saber, aparece algo de la verdad, pero como local, no como verdad absoluta, ¿no? Y pues se abre la posibilidad del deseo, es decir, hay castración. Hay castración. Y ahí viene algo muy importante, porque yo no voy a aprender de la castración en un libro. Nadie puede hacerlo, por más que lo esté leyendo directamente del texto de Freud. Nadie puede hacerlo, ¿no? Sino hasta que de verdad se sube a la bicicleta que es el diván y se acuesta a asociar. Lo digo así porque pudiésemos leer montones de libros sobre bicicletas. Pero cuando nos enfrentamos en la bicicleta a una pendiente, por más que sepamos cómo funciona una bicicleta, pues tenemos que pedalearle, ¿no? Hay una acotación de Lacan en Función y Campo de la Palabra, Sí. que dice precisamente eso, ¿no? El arte del analista consiste en suspender todas las certezas del sujeto. Y me parece que por ahí va esta situación de ya sea atravesar todo el campo bien espinoso que es la castración, pero al mismo tiempo dar cuenta de que no hay un saber absoluto, saber que lo maneje y que lo controle todo, que lo abarque todo, ¿no? Siempre hay esa falla, siempre hay un algo que tiende a fracasar, ¿no?
Claro. Un poquito tomando en cuenta lo que estábamos platicando anteriormente, creo que también es un poquito, bueno, no sé si ustedes hayan pesquisado eso, ¿no? O lo he visto yo muy a menudo, que ahora es como de, me estudié un diplomado en introducción al psicoanálisis o me estudié un cursillo de Lacan paso a paso y termino con un conocimiento o tal vez hasta incluso con un papel de alguna institución que da fe de que lo cursé y con esto ya me puedo decir psicoanalista, ¿no? Sin atravesar pues precisamente todo el camino que llevaría, no solamente saber, podemos ver y leer en Freud, en Lacan, la castración y punto, ¿no? Pero ahí creo que también se abre el campo de la experiencia en torno a atravesar un análisis y salir de, bueno, no sé, salir de él, ¿no? Claro. Esos cursitos, a mí me parece que les están viendo la cara. Uh-huh. Yo no sé quién, desgraciadamente seguro que se van a encontrar gente que va a dar dinero por eso, pero eso se llama fraude. Eso es un fraude, ¿no? Y lo hacen mucho, sobre todo, pues sabemos, gente de Argentina que está haciendo esas cosas, ¿no? Y pues también conocemos muchas personas que creen que porque pueden hacer un toro, ocupan la posición de analista, ¿no? Sí, esos cursos, bueno, y creo que tiene que ver con un problema que me parece también muy importante. Algo pasó no solo en México pasó muchísimo, pero no solo en México, también en Argentina, que el psicoanálisis se filtró a la academia. Y yo no creo que como tal eso esté mal, pero sí hay que tener muy claro que solamente por la academia pues no va a salir un analista. Porque así como lo dijiste, Jacobo, creo que tienes mucha razón. Termina el curso, le dan un papel y entonces lo autorizan como analista. Y lo autorizan como analista está bien difícil, porque justamente en ese punto, pues ya no es analista. Si pudo haberlo llegado a hacer, ya ahí ya no lo es. Sí, o incluso el título de maestría, ¿no? Que todos aquí, de hecho, tenemos ese título de maestría o algún título que diga, no sé, Javier Grajales Fernández, psicoanalista, ¿no? Pero eso no implica que yo tenga una formación en psicoanálisis en sí. Implica que pasé por una escuela, que estudié, que leí ciertas cosas o así, ¿no? Pero en realidad lo que entiendo es que lo importante es más bien este saber que se construye en la transferencia, ¿no? O sea, que yo vaya a un proceso de análisis, ¿no? Y encuentre este punto que mencionas, ¿no? De no hay otro que sepa. O sea, no, Sí es. la verdad que estoy buscando que otro me dé, no existe, sino que hay un hueco ahí que permite movilizar algo de mi deseo. Y me parece que en el libro, volviendo como a traerlo, Sí, eh, sí. me gusta bastante una parte, ¿no? En donde pones una tablita con una S y una A mayúscula, que, digamos, para quien nos está escuchando y a lo mejor no está muy familiarizado, pues implica el sujeto por un lado y el otro con O mayúscula de otro lado. Y ahí estás tratando de explicar cómo esta relación que el sujeto tiene con el lenguaje, ¿no? Con el lugar de la palabra, y cómo a partir de eso se instaura él mismo como sujeto. Y dices, en esta operación o en esta relación, ambos quedan castrados. O sea, por un lado, el sujeto queda castrado porque, o sea, no castrado literalmente para que nos escuche igual, sino, o sea, no castrado en lo real del cuerpo, ¿no? Sino más bien queda castrado en tanto que su ser, el ser, queda tachado, ¿no? Y por otro lado, el otro, el lugar de la palabra queda castrado porque no sabe,
porque hay un saber que no tiene, ¿no? Claro. O hay esa verdad que no tiene, que no le puedes dar al sujeto. Sí, ese se llama esquema de la división significante. Lo retomo del seminario de la angustia de Lacan, pero me parece que es un momento muy importante en el pensamiento de Lacan. Y bueno, lo que estoy intentando dilucidar ahí es cómo somos efecto del lenguaje, cómo somos efecto del significante, ¿no? Por ejemplo, ahorita dijiste Javier Fernández y desapareció el Grajales, Sí. ¿no? Esperaba que no te dieras cuenta. Se me olvidó que estoy con dos psicoanalistas. Y tuviste otro lapsus, ¿no? Tuviste otro, me parece que fue con O, dijiste con O mayúscula, en lugar de con A mayúscula, ¿no? Y bueno, pues es que somos efecto de eso, ¿no? O sea, me parecen dos muy buenos ejemplos, ¿no? Porque tú conscientemente, pues no hubieras querido equivocarte. Claro. Pero de pronto eso te cruza y se aparece, ¿no? Y entonces aparece, pero ya no aparece el yo, sino aparece algo del lugar del sujeto como tal. Cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en una situación bien importante. Está ese psicoanalista que estudió mucho tiempo con Lacan, que se llama Octave Manoni, ¿no? Que él tiene un trabajo muy lindo en donde dice que Freud se analizó con Fliess, ¿no? Y muchos hacen burla porque pues Fliess no sabía psicoanálisis, tampoco Freud, tampoco Lacan, tampoco Klein. Porque pues muchos piensan que porque Fliess no sabía psicoanálisis no podía ocupar el lugar del analista, porque piensan que el lugar del analista es tener doctorado. Y pues no necesariamente. Ahora, decías hace rato, el saber textual tiene que ver con un saber que se produce en transferencia. Y eso es lo que le pasa a Freud con Fliess. Eso es lo que le pasa a Freud con Fliess. Ahora, el mismo Manoni tiene ese texto, el salvaje de Itard y su salvaje se llama, ¿no? En donde habla de un niño que encontraron viviendo en el bosque, ¿no? Tal cual. En un bosque fronterizo entre España y Francia. Y como Itard, que era un médico que había enseñado a sordomudos a hablar, ¿no? Intenta transmitirle el lenguaje a ese que él llama Víctor, ¿no? Y cómo justamente los significantes a Víctor le llegan del otro. Pero es que todos estamos en la posición de Itard y su salvaje, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ya pasamos de 20 años y ya no nos damos cuenta, pero pues estamos sometidos al discurso del otro. Ninguno de nosotros eligió hablar castellano. Cuando de pronto abrimos los ojos y escuchábamos la lengua que hablábamos, de pronto nos dimos cuenta de que era español, ¿no? Pero ahí hay algo que me parece muy importante, que es muy lacaniano y puntual. Ahora, que el otro como total no existe, pues tiene muchas implicaciones. Porque Lacan se da cuenta, bueno, ya Freud se había dado cuenta de la castración, pero Lacan a esa misma castración le da una vuelta más. Es que el otro también está en falta. El otro, cualquiera otro que sea, también está en falta, ¿no?
Y bueno, ¿cómo pensar eso y qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene? Es un ejemplo muy, muy coloquial y cotidiano, ¿no? Cuando ah, tomo a Peña Nieto, creemos que Peña Nieto, bueno, él mismo lo llegó a decir, yo no me levanto en las mañanas pensando cómo joder a México, ¿no? Y bueno, nos dábamos cuenta de que cada política que lanzaba y cada paso que daba era una fregadera, ¿no? Pero entonces nos es bien fácil aseverar que él es dueño de su deseo y sabe qué es lo que está haciendo, entonces él nos quiere fregar. Ahí hay un otro total, ¿ven? Cuando aparece la castración en el otro es cuando nos damos cuenta de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, con Peña Nieto, pues es un sujeto cruzado por el significante y pues hace lo que puede, ¿no? También está castrado y hace lo que puede por lo que él considera que es el bien de México. Estemos de acuerdo o no. Pero no es un amo maligno que está buscando destruir al país, ¿me entienden? Llegar a ese punto es poder pensar que algo falta en el otro. Algo falta en el otro. Sería más fácil que hubiera amos malignos que controlan todo como en una secta, ¿no? Uh-huh. Sería más fácil, seríamos zombies, ¿no? Pero no es así como funciona el psicoanálisis. El psicoanálisis yo creo que justamente camina hacia desectarizar. Y si alguien está denunciando una secta, pues tendrá que revisar qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo lo pienso también, esto que mencionas con el fenómeno que está pasando actualmente de los gurús, de esta figura que supuestamente sabe, que encarna de cierta manera este otro no castrado, ¿no? Que pareciera tener una verdad que todos los demás no, y que él nos lo va a transmitir con un cursito de 60,000 pesos. Y entonces, vuélvete millonario con un curso de 60,000 pesos, dado por, yo qué sé, ¿no? Carlos Muñoz, el Diego Dreyfus o cualquiera de estos charlatanes, ¿no? Eh, y que precisamente son charlatanes por eso, porque esa verdad que te dicen, yo te voy a dar, y que como en términos absolutos de tú toma mi curso y vas a tener esta verdad absoluta, ¿no? Pues al final muestran esa impotencia de que no pueden darlo, ¿no? De que ellos también están marcados por la falta y que es justamente lo que complica esta relación entre los seguidores de estas personas y estas personas, ¿no? Que la masa que los sigue no ve en ellos una figura en falta, sino una figura completa, ¿no? Y ellos se aprovechan de eso. Así es, así es. Y bueno, pues pasa en muchos lados, ¿no? Yo soy el bueno y tú eres el malo, ¿no? O yo tengo una verdad mística que no te voy a transmitir. Yo hablo de los transfinitos, pero ni siquiera sé qué son, pero como te digo una palabra bien rimbombante, está bien, cabrón. ¿No? Y pues no, así no operan las cosas, eso no es, por lo menos no es psicoanálisis y no es lo que se espera en un fin de análisis, ¿no? Habrá que ver si verdaderamente eso sucede. Porque también habría que pensar, si salirse enojado de un análisis es un fin de análisis, pues yo no lo creo. Más bien es un pasaje al acto, ¿no? Y en el fin de análisis es un pasaje al acto que sostiene al analista como tal. Aunque vayan 10 años que no va al consultorio. Y un fin de análisis me parece que pasa por otro lado. Sería pasar por la caída del analista, por el de ser del analista. ¿No?
Entonces, si estamos hablando de un gurú o de un jefe de escuela psicoanalítica que se sostiene en esa posición de que lo sabe todo y designa quién dirige qué, pues no estamos hablando de psicoanálisis. No, no sé si soy claro. Sí, no sé si Jacobo quiere agregar algo. Me vino a la mente una viñeta con un alumno que estaba muy entusiasmado por este proyecto Top Secret o demás, ¿no? Estadounidense, del MK Ultra. No sé si habían escuchado hablar de eso, ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Eh, De Digo, los era una onda, experimentos. más experimentos con una onda un tanto de control mental y demás, ¿no? Y él, pues, muy entusiasmado, ¿no? A lo cual, dando cuenta de este saber otro, que si bien es un saber que no se sabe que se sabe, eh, pues bueno, ¿no? La respuesta sería bastante obvia, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, sería muy complicado pensar que hay un otro absoluto que puede dominar o controlar o modificar tu pensamiento cuando uno ni siquiera es capaz de hacerlo, ¿no? A sabiendas de que estamos atravesados por esta falta, ¿no? Que hace venir sujeto. Claro. Y bueno, a mí me gusta relacionar esto del cuadro del S y el A, operación en la cual ambos quedan castrados, sí, ¿no? Con otro tema que tocas en el libro, ya un poquito más adelante, donde hablas de justamente cómo se constituye la posición sexuada, ¿no? Del sujeto. Y que lo haces como en relación a eso y traes una controversia, bueno, no sé si llamarlo como tal controversia, ¿no? O una discusión entre la teoría de Judith Butler en su texto El género en disputa y Joan Kopjek, se me va como siempre el acentito, como que lo mexicanizo. Pero bueno, está esta controversia porque Butler como que afirma esta cuestión de que el sexo no es una cuestión anatómica, pero lo lleva o lo desemboca a la cuestión de los discursos, de la significación, del lenguaje, de las costumbres, de la performatividad de la cultura, etcétera, ¿no? Y entonces pareciera que hay dos caminos, o el sexo es anatómico o el sexo es una convención cultural o como en términos más coloquiales, una construcción social, ¿no? Sí. Que es lo que escuchamos frecuentemente, ¿no? Y entonces Kopjek lo que critica precisamente es esta postura, ¿no? De a ver, el psicoanálisis mostraría que hay una tercera posibilidad, o sea, que no nos clavemos con este binarismo de naturaleza-cultura, sino decir que el sexo es aquello que aparece en el horizonte, como en el lugar límite del lenguaje, ¿no? Precisamente en la falla de la significación, en donde tropieza, en donde se rompen los discursos, ¿no? En donde ahí no llega algo y que va muy ad hoc con lo que Lacan hablaba en las fórmulas de la sexuación. No sé si quisieran profundizar como en ese aspecto, pero me parece que va como un poco de la mano con lo que hablábamos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si quieras decir algo, Jacob. No recuerdo lo de Merton, de la construcción social, que es, bueno, poquitito asociado con lo que estábamos trabajando hace ratito, que justamente el riesgo, ¿no? Bueno, no sé si el riesgo, ¿no? Tal vez sí, que se puede jugar en esos momentos, sobre todo cuando se habla de género, es pensarlo a través de los ideales, ¿no? Creo que efectivamente una de las características también muy importantes del psicoanálisis es que no es como tal idealista, ¿no? No hay, insisto, una forma absoluta, ¿no? De llegar a un plano último, excelso, ¿no? Sino que más bien
en esta cuestión sobre el género abordado desde las fórmulas de la sexuación, el giro es más interesante porque es una lógica, ¿no? O sea, es una situación lógica que aunque a mi lectura, ¿no? Aquí se habla de mi lectura, que aunque se puede hacer mucha crítica de un binarismo dominante que divide tajantemente lo que se considera hombre como mujer, me parece que desde la lógica formal, la álgebra booleana, es justamente el binarismo, ¿no? El sostener un significante no por sí mismo, sino por su diferencia con otro significante, lo que permite este movimiento. Así es, dicen cosas muy interesantes los dos. Comencemos por una situación. Lo que Kopjek le critica a Butler es que Butler cree que hay concepto de femenino y de masculino, o de hombre y mujer para el caso. Butler no es ingenua, para nada es ingenua, ¿no? Butler sabe que hay concepto, qué sé yo, un concepto en el siglo XVIII en Occidente de qué ser mujer, un concepto, qué sé yo, se me ocurre así de bote pronto para cierta comunidad mexicana de los 60s de qué es ser mujer, ¿no? Y cómo hoy pensamos qué es ser mujer, qué es ser hombre, que también es muy diferente pensar qué es ser hombre en México en 2021, casi 2022, que ser hombre en la Francia de Luis XVI, ¿no? Los conceptos varían según las épocas y según los momentos históricos. Pero entonces, dice Butler, frente al concepto de hombre o de mujer que tenemos presente, tendríamos que poder deconstruirnos, ¿no? Y ahí es donde Kopjek le dice para tu carro. Porque justamente el problema es que hombre y mujer no son conceptos, ¿no? Una de las cosas más difíciles con el psicoanálisis es que, como es un saber que no se sabe, no es epistemología como piensan algunos que no tienen ni siquiera idea de qué es epistemología, ¿no? Epistemología es teoría del conocimiento, es como conozco. Psicoanálisis es escuchar un saber que no se sabe. Entonces, si se fijan, las posiciones están encontradas. Es que para ser psicoanalista hay que saber epistemología. No. O sea, digo, nunca está de más. Es preciosa la epistemología. Pero no es un requisito. Ahora, de la epistemología surge teoría, concepto, entre otras palabrejas que son muy bonitas. Pero ¿qué es un concepto? Un concepto, dice Ferdinand de Saussure, bien bonito, ¿no? Un concepto es entre corchetes, un significante con su significado. Pero de lo primero que se dio cuenta Saussure, y por eso es tan importante, es que ningún significante lleva su significado. Por eso es que una persona que quiero muchísimo dice, voy al banco y me siento en el banco, no dice, voy al banco frente al acuario y me siento en el banco a ver el banco de peces. 3 veces más o menos dije la misma palabra, pero ninguna significa lo mismo. Cuando pensamos en conceptos, es que creemos que tienen una significación preestablecida, pero no es cierto, no funciona así. No tienen una significación preestablecida. Entonces, cuando hablamos de hombre y mujer, ¿qué son hombre y mujer? ¿Han visto a hombre y mujer tener relaciones sexuales? Les juro que no. Aunque hayan visto porno y hayan visto lo que sea que hayan visto, ¿no? Pero es que hombre y mujer son significantes. ¿Cuándo 2 significantes cogen? Los significantes no cogen, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo sería eso posible?
Por eso Kopjek se atreve a tomar las fórmulas de la sexuación, que si se fijan, desde que empezamos a hablar, no las hemos soltado, ¿no? Dice Lacan con las fórmulas de la sexuación. Para no hacer todo un curso, retomemos el asunto del saber. ¿El saber existe? El saber, pues no existe, ¿no? Sigo avanzando. Del lado masculino de las fórmulas de la sexuación, que no quiere decir los hombres, ¿no? Lacan pone en la parte de abajo, para todos hay castración. Y pone en la parte de arriba, existe uno para el cual no es válida la castración. Pero es que claro que existe uno, porque por siempre lo que constituye un conjunto es un elemento que queda por fuera, por mínimo que sea. Pero es que ese elemento que queda por fuera descompleta el todo, porque la característica del todo que queda, pues es que algo le falta. Es casi como si les dijera, todo es verdadero. Paréntesis, lo anterior es falso. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con, digámoslo así, la mujer? Y por eso retomaba el asunto de el saber, la mujer. Y yo añadiría otro, ¿no? El psicoanalista, ¿no? ¿Existe eso? Existe esa cosa rara, ¿no? Si me permiten que vaya al pizarrón, porque es que no puedo explicarlo. Volvemos después de otra parada técnica. Y Fer, ¿nos querías explicar algunas cuestiones en el pizarrón? Veo que ahí ya lo tienes. Sí. Están los prosiorismos aristotélicos, ¿no? El universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo, el particular negativo. Pero ahora, para poder entrarle a este jueguito, ¿no? Tenemos que saber que lo que está en el registro de los universales son puras esencias. Y lo que está en el registro de los particulares son existencias. Ahora, desde hace rato yo les decía, esa frase de Lacan, todo saber no es consciente, no todo saber es consciente. Les ponía de ejemplo, no todos los mexicanos son flojos, pero eso implica directamente una existencia. Implica que habrá algunos que sí son flojos, ¿se alcanza a ver? Sí. Implica esta existencia de que haya al menos uno, ¿no? Pero ese es justamente el problema. Lacan cierra esta puerta. Cierra esta puerta. Si decimos no todo saber es consciente, es que dice Lacan, es que eso muestra la inconsistencia de todo saber. Porque en todo saber hay un agujero, hay un hueco, ¿no? Ahora, Lacan dice primero, la mujer no existe. Digámoslo así, la mujer no toda es.
La mujer no, la mujer. Pero si la mujer no toda es, pareciera que hay una que sí es. Y es ahí donde tenemos un problema. Porque entonces pareciera que existe la mujer. Pero sabemos con Lacan que la mujer en tanto concepto no existe. Entonces, ¿qué sucede? Si decimos la mujer, ¿no? La mujer es guapa, así como juicio universal afirmativo, ¿no? Pues no es cierto. La mujer es fea, no es cierto. La mujer es bonita, no es cierto. La mujer es inteligente, no es cierto. La mujer es tonta, no es cierto. Es que nada de lo que podamos enunciar a nivel universal termina siendo verdadero en relación a la mujer. Entonces, ¿qué se cae? La mujer justamente en su estatuto de concepto. No hay nada que yo pueda predicar sobre la mujer. No solamente yo, sino cualquiera. ¿Me entienden? Porque justamente la mujer no existe. Como les decía, este caminito está cerrado. ¿Sí me entienden? Pero bueno, Fernando, el psicoanalista, si hasta lo voy a acentuar, el psicoanalista pues tampoco, el psicoanalista tampoco existe. ¿Qué queda de este lado? De este lado queda justamente un problema en relación a lo indecidible e indeterminado. A partir de que el psicoanalista como la mujer no existen, ¿no? ¿Se fijan lo fuerte de lo que dice Lacan? A partir de eso lo que queda es un conjunto aquí, pero es un conjunto que es indecidible e innumerable. Si me permiten ustedes mostrarles cuáles son las características de ese conjunto, ¿no? ¿Cómo sería entonces el conjunto de analistas o el conjunto de las mujeres? Porque si no puedo decirlo en universal, pues tendría que hablar de ese grupo, de ese conjunto, de algún modo, ¿no? En el caso del psicoanalista, Lacan va a utilizar la figura francesa del du, ¿sí? Il y a du psychanalyste, dice Lacan. Esta figura francesa se utiliza solamente como, por ejemplo, cuando decimos pásame el arroz. Cuando decimos pásame el arroz, no decimos tráeme 300 arroces, ¿no? 500 arroces. Decimos pásame el arroz, porque es algo de lo que no es numerable. Algo de lo que no puedo contar. Y lo mismo sucede con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con eso que no puedo numerar? Déjenme doy un pequeño paso más. Ya vieron que el psicoanalista no existe, ¿no? Ahora, pongamos que tenemos el conjunto A. ¿De acuerdo? El conjunto A está constituido de 3 elementos. 3 elementos. Esta forma de hacer conjunto, ¿no? Pues es justamente lo que constituye conceptos, porque entonces tengo el concepto de A cuyo significado es, pero ya saben que gracias a Ferdinand de Saussure esto no se sostiene de ninguna manera. Entonces no podemos sostener concepto alguno, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto de partes de A? El conjunto de partes de A
son la serie de elementos que están contenidos en A. 1 está contenido en A. 2 está contenido en A. 3 está contenido en A. Pero también 1, 2 está contenido en A. 1, 3 está contenido en A. Sigo acá abajo. 3, 2 está contenido en A. 3, 1 está contenido en A. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué más está contenido en A? El conjunto vacío. Entonces, fíjense, el conjunto de partes de A, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el conjunto de A tiene 3. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? El cardinal de A es 3, pero el cardinal del conjunto potencia de A es 8. Con lo cual, el conjunto potencia de A es más grande que A. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Si esta A que está aquí es una de gran otro, pues es que a lo que estoy llegando es al significante de que algo falta en el otro. Por eso me parece importante también al final poner un capítulo sobre la escuela, porque es mayor las partes de la escuela, que somos los miembros de la escuela en tanto tales, que la escuela en sí misma. ¿Se fijan? Entonces, justamente, el concepto queda tachado. No sé si soy claro con lo que les estoy diciendo. Sí, creo que queda claro. Igual como queda grabado, pues pueden remitirse porque entendemos que a lo mejor es a lo mejor es como algo un poco complejo, ¿no? Para quien a lo mejor se está acercando al psicoanálisis o sí, pero pues bueno, creo que pueden regresar al video y verlo las veces que necesiten y así, ¿no? Esto es muy importante porque esto que acabo de hacer en el pizarrón es Cantor, ¿no? Y Lacan y Badiou al final justamente están en una posición cantoriana. En una posición cantoriana. Lacan lo tenía muy claro. No se trata de la escuela, en tanto que la escuela esté reunida en derredor de un gurú, ¿no? Sino que se trata de cómo los elementos son los que constituyen más en sus relaciones a la escuela que la escuela por sí misma. ¿Me entienden cuando lo digo así? Entonces, por un lado, si se fijan, en el libro está la crítica al saber en tanto tal, porque pues Freud descubrió que el inconsciente es un saber que no se sabe, ¿no? Está la crítica también al lugar de el psicoanalista, ¿no? Pues porque el psicoanalista no existe. Entonces, ¿a qué nos podemos referir?
pues hay algo de lo analista, insisto, como cuando decimos pásame el arroz, no decimos pásame 1000 arroces, ¿me entienden? Sino que hay algo de lo no numerable, algo de lo indecidible ahí. Y en relación a las mujeres, me parece muy importante esto que señalas, ¿no? De Kopjek con Butler, porque Butler en su propuesta lo que está haciendo es reducir, bueno, y también Paul Preciado lo hace, reducir la sexualidad a conceptos, cuando justamente la sexualidad es aquello de lo cual no hay concepto, de lo que ya no se puede predicar nada. ¿Me entienden? Pues, la sexualidad es rica, la sexualidad es fea, la sexualidad... ¿Cómo predicamos algo? ¿No? Y la formación del analista. ¿Por qué me interesaba todo esto? Bueno, pues pueden darse cuenta de que hay una serie de discusiones alrededor, ¿no? Que tienen mucho peso y que están muy en boga, ¿no? Pero que me parece que a fin de cuentas uno no puede tener claro un asunto de la castración si no ha pasado por análisis, ¿no? Sí, que me parece que es algo que apuntas como ya al final del libro, ¿no? Que, bueno, a mí me gustaría como también ir cerrando por ahí. Ya llevamos como 1 hora 20 más o menos. Pero me parece que al final dices una frase muy interesante, ¿no? Y es eh, que que saber que hay inconsciente es saber que hay castración. Y creo que es lo que has tratado como de ejemplificar con toda esta cuestión de la teoría de los conjuntos, la tabla de la que hablábamos hace rato. Eh, no sé, me parece que en este libro intentas recuperar esta cuestión, ¿no? Y retomando como esta frase inicial de que el analista nace del dolor, pues precisamente nace a lo mejor del dolor de que no hay concepto, de que no hay la verdad, de que no hay un ser hombre, de que no hay un ser mujer, de que no hay cómo debería ser, cómo debería comportarme, cómo le hago para resolver tal cosa, ¿no? Como en la espera de que llegue una verdad y esa verdad no hay. Es la que no hay porque ni la tengo yo como un sujeto, ¿no? Ni la tiene un otro, ¿no? Claro. Un otro del que espero recibirlo. Entonces me parece como muy interesante. A mí la verdad es que el libro me parece muy, muy, muy padre. Me gustaría como también, Jacobo, si quieres como agregar algo o si alguien quiere decir algo también, ¿no? Totalmente, eh, pues pueden hacerlo en cualquier momento, ¿no? Pero, eh, no sé, yo cerraría mi participación como por ahí. Pues de antemano creo que desde un inicio no lo dije, ¿no? Pero creo que no está de más nunca, ¿no? Fer, pues sí te quiero felicitar mucho por el texto. La verdad es que me gustó bastante, me gustó muchísimo. Es un texto que también se me hace muy importante considerando que es un tema sumamente amplio, ¿no? Es un tema que no únicamente se versa en, ok, para devenir psicoanalista, hazte cargo de tu deseo, atraviesa la castración, barra el otro, como receta de cocina, ¿no? Sino que pones sobre la mesa todas las implicaciones, tanto teóricas, tanto lógicas, que conllevan a esto, ¿no? Que sería el punto de este dolor, de asunción de que no hay esta completud o este camino que le pudo haber servido a alguien no necesariamente sea posible universalizar, ¿no? Sino que evidentemente, ¿no? Pues abre un espacio, ¿no? Al sujeto, ¿no? Demarcado muy bien por la marca de la castración y que a partir de ahí es que se puede pronunciar hacia otro lado, ¿no?
no necesariamente sea obligatorio que una persona que termina un análisis es en automático y analista, ¿no? Puede venir analista o tal vez otra cosa, ¿no? Y qué bien o qué mal, depende, ¿no? Eh, pero, pero sí me parece que es un texto bastante importante por esa constitución, ¿no? Que es una apertura a las dificultades que cuesta pensar en lugar del analista. Y pues reitero nuevamente, ¿no? Pues muchas felicidades, Fer. La verdad es que es un texto bastante bueno y pues sí, que la audiencia lo haga lo posible por encontrarlo, ¿no? Porque es bastante bueno. No, pues bueno, le diría a la audiencia, primero que nada, muchísimas gracias, Javier, Jacobo. Es un honor estar con ustedes. Desde que empezamos nuestros caminos en el psicoanálisis hasta acá, acompañarnos y pues estar en el camino, ¿no? Y pues la gente interesada, que bueno, seguramente en este medio nos ve por Facebook, ¿no? O incluso por YouTube. Por YouTube. Estoy muy pendiente de los mensajes que me puedan mandar por Facebook para que entonces yo pueda proporcionarles el libro, ¿no? Bien, sí, porque justamente te iba a preguntar eso. O sea, sí, ¿dónde lo podrían conseguir? O me pueden, no me refería a YouTube, pero a Facebook. Estoy pendiente de los mensajes que se van incluso a la bandeja de quienes no somos amigos y así, ¿no? Y ahí me mandan un mensaje ya con eso. Sí. Perfecto. Pues. No sé si lo dije como hubiera querido porque el inconsciente. Sí. Bueno, pues yo agradecerle a ambos, ¿no? Que estuvieron por acá. Para mí siempre es un gusto tenerlos. Ya con Jacobo hemos grabado para el podcast y hemos grabado también un live. Vayan a verlo al canal. Con Fer hemos grabado para el podcast. También ha dicho cosas muy interesantes y pues les recomiendo que vayan a verlo al canal. De hecho, tienes uno de los videos más vistos, te lo había dicho la otra vez. Y bueno, pues para mí es un honor que estén por acá. Fer, me gustó muchísimo tu libro, me parece que es muy interesante, que vas articulando varios temas, o sea, algo que me gustó es que también explayas el problema así, cañón, ¿no? Y sacas temas y de un tema te saltas a otro y vuelves y entonces lo retomas y se articula de una manera diferente y eso me encantó. O sea, creo que hay mucho que pensar alrededor de este texto. Es un texto para releer, para repensarse, para dejar cuajar un ratillo, ir articulando con otras cosas. A mí me llevó a otros textos como el de Joan Cauchet, a releer esta postura de Baudelaire. Nos dejamos muchas cosas por el aire, como la cuestión de Klein, un poco que profundizas también en el pasaje al acto, en el acting out, ¿no? La cuestión de la angustia, pero bueno, creo que también es parte de nuestra condición como seres humanos, el que no lo podemos abordar todo en un video de 1 hora y media. Pero bueno, creo que es un libro muy interesante, recomendarle a la gente que lo consiga, que además no es caro. Pueden escribirle a Fer o pueden escribir aquí mismo en YouTube o en el correo de Parresia. Yo también siempre los checo y si alguien quiere conseguir el libro, pues yo me pongo en contacto con Fer para poder ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, sí. Pues, bueno, Fer está en Ciudad de México, pero pues, también yo estoy aquí en Puebla, entonces Jacobo en Tlaxcala, entonces podemos ahí, pues a lo mejor ponernos como en contacto, ¿no? Para si alguien lo llegara a necesitar. Y claro, pues muchísimas gracias a quien nos está escuchando, nos está viendo. Espero que les haya gustado y espero tenerlos pronto nuevamente a ustedes dos. Y pues nada, con yo gusto. Por ahí lo dejaría. No, pues muchísimas gracias. Gracias, pues cuídense. Hasta luego. Bye.